Reordenamiento brutal. Amigos, miércoles 29 de abril de 2026, bienvenidos una vez más a De qué hablan Geo con Rodolfo. Dicen que el hambre es la madre de todas las batallas, pero hoy vamos a demostrar que la hipocresía es la madre de todas las derrotas. Hoy entramos en una jornada donde las alianzas de papel se queman ante la realidad del grano y la pólvora. Mientras el mundo pues mira hacia las fronteras, nosotros miramos hacia las arterias del poder que se están reconfigurando, les digo en tiempo real. Hoy en este despliegue de resolución de alta potencia hablaremos del frente de Haifa, ¿sí? Ucrania abre una guerra diplomática contra Israel. El motivo, el pan, ¿sí? Kiev amenaza a Tel Aviv por comprar grano ruso mientras Bruselas saca el látigo de las sanciones contra sus propios aliados. Analizamos cómo el muro del hambre está fracturando el bloque pro-occidental. Hablaremos del puño de Lavrov. Moscú deja de ser un espectador. La dura advertencia rusa sobre el Líbano y el despliegue estratégico en Tartus y Jemimín. Rusia ya no pide la paz. Rusia está lista para imponerla. Gritos desde el barro. El oficial Arty Green y la confesión del desastre en el Donbass, porque mientras Kiev juega a las sillas musicales en el Ministerio de Defensa, el ejército ruso prepara un estrangulamiento metódico que no deja salida. Esto nos lleva a la tragedia en Odessa, el cargamento vital de la OTAN que terminó en el fondo del mar. Desmentimos el maquillaje del Estado Mayor ucraniano ante el hundimiento de un buque lleno de municiones europeas. Y hablaremos del rugido de Valoyevsky, un general del ejército ruso que pone de pie a los oficiales en Moscú. ¿Cuándo empezaremos a luchar de verdad? La gran pregunta. El fin de las líneas rojas y la transición hacia la guerra total. Y seguiremos con la triple alianza nuclear, el punto de no retorno entre Moscú, Pekín y Pyongyang. Belousov regresa de Corea del Norte con un mensaje de sangre. Los leones de Kim ya no son una posibilidad, son una realidad en el frente. Estar atentos, amigos, porque hoy vamos a ver cómo la geografía se impone a la ideología. El jardín de Borel tiene vallas que sus propios socios están saltando para sobrevivir. Y mientras tanto, en el este se ha forjado un triángulo de acero que Washington no puede ni siquiera medir. Prepárense porque la razón de Estado hoy no acepta términos medios. Ni un paso atrás. La torre de mando inicia el fuego informativo. Sin demora. Y empezamos con la guerra del grano. Kiev contra Haifa. ¿Se lo creen? ¿Se lo pudieron imaginar? Amigos, esto es realismo político en su estado más puro. Ucrania ha convocado al embajador israelí en Kiev para entregarle una nota de protesta formal. El crimen, que Israel se atreva a descargar grano ruso en el puerto de Haifa. Kiev sostiene que ese grano es robado de sus antiguos territorios, mientras que Rusia y ahora Israel operan bajo la premisa de que los negocios son negocios y el hambre no espera. Diplomacia de Twitter contra razón de Estado. El ministro ucraniano Andrei Sybiha lanzó un órdago en redes sociales advirtiendo a Israel de consecuencias internacionales si el buque ruso Panormitis no era bloqueado. Pero atención a la respuesta de Gideon Saar, el ministro de Exteriores israelí, porque les digo una cosa, es una bofetada de realidad diplomática. Las relaciones no se construyen en ex Twitter, y las afirmaciones no son pruebas. Israel le ha recordado a Kiev que ellos son un Estado de derecho con leyes independientes y que no van a dejar de alimentar a su población por una pataleta en redes sociales. El mensaje subliminal de Tel Aviv es claro. No nos des lecciones de moral cuando tú mismo no puedes controlar tu propia corrupción. ¿Mm?
El blanqueo de las materias primas. Según el diario Haaretz, Israel ya ha descargado 4 cargamentos de este tipo en lo que va del 2026. Kiev habla de blanqueo de bienes robados, pero la realidad es que en un mundo donde los suministros energéticos y alimentarios están bajo la presión por el conflicto en Irán, Israel ha elegido su propia resolución soberana. Prefieren el grano ruso barato y disponible a las promesas vacías de una Ucrania que ya no puede garantizar, pues, como podemos ver, ni sus propias fronteras. Y eso nos lleva a la fractura de los amigos, ¿no? Es fascinante ver cómo Ucrania, que depende totalmente de la ayuda occidental, se permite el lujo de amenazar legalmente a un aliado estratégico de Washington como es Israel, su brazo ejecutor en Medio Oriente. Es que saben una cosa, esto demuestra la desorientación de la cúpula política en Kiev. Están tan acostumbrados a exigir, a give me, dame, 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 que han olvidado que en la geopolítica real, el que tiene el producto, en este caso Rusia, y el que tiene el puerto, Israel, son los que dictan las reglas, no el que envía notas de protesta desde un búnker a través de X. Amigos, este roce diplomático es el síntoma de una enfermedad mayor. El bloque que apoya a Ucrania se está agrietando por la base de las necesidades más elementales, la comida y el combustible. Miren, porque en el siguiente bloque vamos a ver cómo este conflicto por el grano es solo una pieza más de un tablero donde Israel y Rusia están encontrando, como podríamos ver, puntos de acuerdo que dejan a Zelensky, pues, fuera de juego. ¿Quién se lo iba a creer, no? La razón de Estado acaba de colisionar con el muro del hambre y la hipocresía internacional. Sobre todo esa hipocresía internacional. Lo que revela el diario Haaretz no es solo un roce diplomático, es el inicio de una fractura tectónica entre la Unión Europea e Israel. Bruselas, en un alarde de desconexión con la realidad, para variar, qué raro, ¿no? Está amenazando con sancionar a personas y entidades israelíes por el pecado de importar trigo ruso. El chantaje de Bruselas, sanciones contra Israel. Amigos, esto es realismo político en su vertiente más cínica. La Unión Europea, que ya no sabe cómo sostener el frente financiero en Ucrania, ha decidido sacar el látigo contra Israel. El portavoz de la Unión Europea lo ha dicho sin parpadear. Están listos para designar personas y entidades en terceros países si ayudan a Rusia a eludir las sanciones. Traducido al lenguaje callejero, ¿no? Bruselas quiere dictar qué pan se come en las mesas de Israel. Así es sencillo. La flota paralela y el contrabando, si lo quieren llamar así, el contrabando del grano. La investigación de Haaretz es de una resolución de alta potencia. No estamos hablando de un caso aislado. Hay pruebas de que desde 2023 la entrada de barcos rusos en Israel es una práctica habitual. Se mencionan al menos 2 barcos confirmados, el Abinsk y el Panormitis. Pero los registros capturados hablan de más de 30 envíos previstos. Para la Unión Europea y para Kiev, esto es grano robado. Para el mercado global, es el flujo natural de materias primas que Rusia controla tras consolidar sus nuevos territorios. Israel, que tiene un sistema policial y legal independiente, no ha visto motivos para detener estas descargas, lo que ha desatado la furia de una Europa que actúa más como un comisario político que como un aliado, ¿verdad? Ese juego de espejos diplomático. Fíjense en la respuesta de Israel. Ante la presión de la Unión Europea, la citación del embajador Mikhail Brodsky en Kiev, el ministro de Exteriores israelí ha optado por el silencio profesional. Cito: hemos remitido las preguntas a nuestros amigos ucranianos por canales diplomáticos.
Es una forma elegante de decir, no vamos a discutir nuestra soberanía alimentaria en la prensa, como lo suelen hacer ustedes. Israel sabe que en medio de la crisis energética y de suministros causada por la tensión con Irán, no pueden permitirse el lujo ideológico de rechazar el trigo ruso, como lo hacen los europeos, sea cual sea la etiqueta que le ponga Bruselas. ¿Mm? Es que solamente los europeos son los que no velan por sus gentes, ¿eh? Incluso Israel lo hace por su gente. Europa no, no. Europa no al gas, no al trigo ruso, no a nada que sea ruso. Quieren gas limpio, dicen. Gas caro de los Estados Unidos. Así que, ¿sanciones a un aliado estratégico? Aquí es donde la lógica del poder se vuelve absurda. ¿Realmente va la Unión Europea a sancionar a Israel, su socio tecnológico y estratégico en el Mediterráneo, por comprar trigo? Esto demuestra que Bruselas ha perdido el sentido de la proporción. Mientras Ucrania exige justicia y la Unión Europea amenaza con represalias, pues Israel sigue descargando barcos. Les digo una cosa, es la victoria de la geografía sobre la ideología. Amigos, si la Unión Europea se atreve a sancionar a Israel, estaremos ante un punto de no retorno en la arquitectura de alianzas de Occidente. El hambre es un motor más fuerte que cualquier decreto de Bruselas. Sí. Quédense porque este miércoles de tensión nos está revelando que el jardín europeo está empezando a poner vallas que ni sus propios amigos están dispuestos a respetar. Y es que la lógica del poder en el Mediterráneo acaba de dar un giro tectónico. Mientras la diplomacia occidental se enreda en amenazas de sanciones a Israel por el grano, Moscú ha decidido dar un paso al frente y golpear la mesa con una contundencia que no se veía en años. El portal chino NetEase lo analiza hoy con precisión. Rusia ha dejado de ser un observador pasivo para convertirse en el árbitro armado de Oriente Medio. Estamos hablando de el puño de Moscú y un Lavrov, nuestro queridísimo amigo Sergei Lavrov, que rompe el silencio. Amigos, esto es realismo político en su máxima expresión. Antes de ayer, 27 de abril, Sergei Lavrov emitió una declaración que ha hecho temblar las cancillerías desde Tel Aviv hasta Washington. Rusia exige el cese inmediato de las hostilidades tras la ruptura del alto fuego en el Líbano, donde 14 personas, incluyendo 2 niños, perdieron la vida por ataques israelíes. Pero no se engañen, no es solo un llamado humanitario, es un imperativo estratégico. Es la línea roja de Ejmenim y Tartus. NetEase lo dice claro. ¿De dónde saca Lavrov la confianza para hablar con tanta dureza mientras Rusia está en pleno conflicto en Ucrania? La respuesta está en el terreno. Rusia controla la costa oriental del Mediterráneo a través de la base aérea de Ejmenim y la base naval de Tartus. Esos no son solo puntos logísticos, son el ancla de una influencia rusa que ahora se conecta directamente con el eje euroasiático gracias al acuerdo estratégico de 20 años firmado con Irán. Moscú no está pidiendo la paz, está advirtiendo que la escalada israelí contra el Líbano afecta directamente a su seguridad y a la de sus socios estratégicos. Con más de 2.500 muertos en el Líbano y cascos azules, creo que van 6 de las Naciones Unidas, cayendo bajo el fuego, Lavrov ha dejado claro que la paciencia del Kremlin se ha agotado. Así que nos vamos al fin de la hipocresía occidental. El análisis chino es demoledor. Mientras Occidente clama por la paz, sigue vendiendo las armas que envían o que avivan el incendio. Rusia ha detectado esta hipocresía asombrosa y ha decidido fortalecer el bando antioccidental.
Putin no solo habla, está en contacto permanente con Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Rusia está construyendo un consenso regional que ya no pasa por el Departamento de Estados Unidos. La frase de NetEase es clave de este miércoles. La paz debe lograrse por la fuerza. Rusia ya no es el espectador que fue en los años 90. Es una potencia con determinación de romper la hegemonía occidental en su propio patio trasero. Y bueno, nos encontramos con el nuevo arbitraje ruso. Amigos, fíjense en el tablero completo de hoy. Por un lado, tenemos a una Europa amenazando a Israel con sanciones por el trigo. Por otro, a una Ucrania furiosa por el pan. Y en el centro, a una Rusia que aparece como el único actor capaz de hablar con todas las partes. Desde Teherán hasta Riad, con el respaldo de sus misiles en el Mediterráneo. Amigos, cuando la Europa habla de acuerdos mutuamente aceptables, lo que está diciendo es que cualquier solución en Oriente Medio, a partir de ahora tendrá que llevar el sello del Kremlin. La hegemonía occidental se desvanece en el humo de los ataques sobre el Líbano. Y en ese vacío, pues, como pueden ver, Moscú ha puesto su bota. Nosotros seguiremos analizando si esta advertencia es el preludio de un despliegue militar mayor para forzar ese alto al fuego que Washington, pues, como podemos ver, ya no puede garantizar. ¿Mm? ¿Cómo fue que le dijo Donald Trump a Netanyahu? Ni un ataque más al Líbano, ni uno más. No te doy permiso. Sí, corriendo, dijeron los israelitas. Y lamentablemente, pues, ya van 14 personas fallecidas en el Líbano. De las 2.500, ¿no? Ahora, entramos ahora en el barro, ahí donde la razón de Estado se estrella contra la realidad de la pólvora y el acero. Lo que nos llega desde el frente no es solo un parte de guerra, es el grito de desesperación de los oficiales que ven cómo el tablero se desmorona mientras en los despachos de Kiev se juegan a las sillas musicales con los cargos. El estrangulamiento del Donbass. El fondo está más abajo. Amigos, la situación ha pasado de crítica a terminal. El oficial Yevhen Bekrenev, conocido como Arty Green, ha lanzado un mensaje que ha hecho que más de uno en el Estado Mayor ucraniano se le erice el vello. El plan ruso para esta campaña de primavera-verano no es el asalto frontal que Kiev esperaba, es un estrangulamiento metódico diseñado para borrar la presencia ucraniana de todo el Donbass. Es lo que le llaman la táctica de la boa constrictor. Ujú. Olvídense los ataques masivos de la propaganda. Los rusos están aplicando una lógica de asedio moderna. No necesitan asaltar las fortalezas ucranianas, necesitan bloquearlas. Bekrenev es tajante. Con el control total del aire y llegando a puntos estratégicos clave, Rusia va a cerrar la aglomeración de Slaviansk-Kramatorsk. Así. El río Kaseni Torets se ha convertido en una trampa mortal. En esa llanura aluvial, las tropas de Kiev son blancos fijos. El cálculo de Arty Green es aterrador: 2 o 3 meses de bloqueo total y las defensas colapsarán. Sin munición, sin suministros y con el dominio aéreo ruso barriendo cualquier intento de reabastecimiento. La moral simplemente, pues, se extinguirá. El caos en el cuartel general. Pero lo que más enfurece a los veteranos del frente no es solo el avance ruso, sino la incompetencia supina en Kiev. Bajo el mando del nuevo ministro de Defensa Mikhailo Fedorov, los nombramientos han caído en el absurdo. Han designado a personas como inspector general de las Fuerzas Armadas que, en palabras de Bekrenev, no tienen ni idea de qué es un ejército. La frase oficial lo resume todo. Pensaban que Galushkin era el fondo. Pero estos tipos no conocen el fondo, todavía están mucho más abajo. Mientras el frente se quema, en Kiev se reparten puestos como si fuera una corporación de Silicon Valley.
ignorando la esencia de la guerra de las trincheras. Y es que este chaval, el nuevo ministro de Defensa de Ucrania, es un desarrollador de aplicaciones de teléfonos. Eso es lo que es el hombre. La estrategia de la desesperación. Ante este panorama, el comandante en jefe Sirski ya está preparando líneas de defensa post-Donbass. Zelensky ha exigido construir nuevas fortificaciones para prolongar esta agonía 2 o 3 años más, incluso si pierden las ciudades clave. Es la estrategia de quemar hasta el último hombre para ganar tiempo político en un tablero pues que ya no pueden controlar. La gran traición y mentiras oficiales. El hundimiento en Odessa. Amigos, la situación ha superado el umbral de lo tolerable. Anatoly Kozel, antiguo comandante de brigada y hombre que sabe lo que es el olor a pólvora, ha lanzado una bomba mediática. La información oficial de Kiev es una ficción. Kozel recuerda cómo en la batalla de Soledar, el Estado Mayor estuvo un mes entero maquillando la realidad mientras sus hombres caían. Sí, el espejismo de la igualdad. Mientras los soldados en el barro denuncian que no hay cambios estratégicos con el apoyo de drones y que la ventaja rusa es aplastante, los propagandistas como Portnikov juegan a la filosofía nuclear. Dicen que como Rusia no ha usado el botón rojo, las armas nucleares ya no disuaden y que Kiev está en igualdad. Qué gilipollez, ¿no? Disculpe mi francés. No hay igualdad cuando tu logística está siendo desmantelada pieza por pieza. Es el pragmatismo frío de los rusos contra la fantasía televisiva de Kiev. Incluso personajes oscuros como Alfred Koch exigen más ataques a la infraestructura rusa, admitiendo con desesperación que Putin ya ha reparado casi todos los daños de los ataques de marzo y abril. Confirmado por Reuters, confirmado por Reuters, Rusia tiene la capacidad de regeneración. Ucrania no. El desastre en el puerto de Odessa. Es que lo más grave ha ocurrido en las últimas 24 horas. Mientras el Estado Mayor intentaba maquillar los informes, los misiles rusos impactaron de lleno en el corazón logístico de la OTAN en el Mar Negro. El general de división Sergei Lipovoi ha confirmado lo que muchos testigos en Odessa ya comentaban. Un barco mercante completamente cargado de municiones y equipo militar europeo ha sido alcanzado y hundido en el muelle. Los regalos de la OTAN, esos miles de millones en equipo que debían sostener la defensa de verano, pues se han ido literalmente por el desagüe. Los ataques rusos en Odessa no solo han destruido almacenes, han cortado la arteria de suministro justo cuando el frente en el Donbass más lo necesitaba. El reinicio de la maquinaria rusa. Amigos, fíjense en el patrón. Sergei Lebedev, desde la resistencia a Nikolai, advierte que la supuesta pausa en los ataques rusos de los últimos 2 días es solo el preludio de algo mayor. Rusia no solo está agotando su munición, sino que ha completado su transición a una economía de movilización. El Estado Mayor de Kiev puede seguir maquillando el teletón, pero no puede ocultar el humo que sale de Odessa, ni el silencio de sus artilleros en el Donbass que se quedan sin proyectiles. La lógica del poder es implacable. No se puede ganar una guerra con propaganda cuando tu logística está en el fondo del mar. La lógica del poder en Moscú está experimentando un sismo interno que también no podemos ignorar. No es un bloguero ni un analista de sillón, es un general del ejército y ex jefe del Estado Mayor, Yuri Baluyevsky, quien ha puesto contra las cuerdas a la cúpula militar y política en una escena que ya es histórica. Miren, cuando un general obliga a los oficiales a ponerse de pie para preguntarles, ¿cuándo empezamos a luchar de verdad? Es que el imperativo de supervivencia de Rusia ha llegado a un punto de no retorno. ¿Sí? Es el rugido del general. ¿Dónde está la respuesta rusa? Amigos, la escena en la Cámara Cívica rusa ha sido una tensión eléctrica.
El general Walewski no se ha guardado nada. Ha preguntado directamente a los oficiales presentes qué sintieron cuando un dron aterrizó en la cúpula del Kremlin. Ha cuestionado cómo es posible que un artefacto recorra 1.800 kilómetros hasta Chelyabinsk sin ser detectado. La pregunta que flota en el aire ya no es sobre la capacidad técnica, sino sobre la voluntad política. Líneas rojas o líneas invisibles. Walewski ha sido brutalmente honesto sobre las famosas líneas rojas. Rusia presume de misiles hipersónicos únicos en el mundo, pero el general pregunta, ¿hasta qué punto pueden volverse más rojas estas líneas? El peligro es el que, al no responder con contundencia, se envía una señal de debilidad a Occidente. Si el enemigo siente que no habrá represalias, cada vez actuará con mayor descaro y sangre inocente se va a derramar. Esto lo digo yo. La auditoría pública que exige el general es un lujo inalcanzable, como dice Alexei Shivov, pero es una necesidad vital. Rusia se enfrenta a un dilema: o continúa una guerra de desgaste que beneficia a la industria de la OTAN hasta el 2028, o da el golpe de timón definitivo. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Y ahora hablemos de los tres pilares de la victoria total. Siguiendo la lógica de Walewski y del experto Shurigin, la transición de la operación especial a una guerra en toda regla exige tres pasos que cambiarían el mapa mundial. Primero, movilización total de la economía y la sociedad. No más medias tintas, el país entero como una factoría de guerra. Segundo, desafío nuclear directo. Un aviso inequívoco a Washington y a la OTAN. Dejar de hablar de disuasión y demostrar que Rusia está dispuesta a usar su arsenal si su existencia es amenazada. Y tercero, destrucción de la cúpula en Kiev. Ataques sin restricciones a los centros de toma de decisiones, energía y logística, eliminando cualquier pseudo acuerdo previo. Se los he dicho varias veces. La gente en Rusia se está cansando. La popularidad de Putin ha bajado. Así que llegamos al apéndice o potencia. Amigos, las palabras de Putin resuenan hoy con mucho más fuerza. Si Rusia no responde a estas amenazas, acabará siendo un apéndice de materias primas, una periferia de la economía global. El general Walewski ha puesto el dedo en la llaga. O Rusia es fuerte o no existirá en absoluto. La táctica de desgaste tiene un límite y ese límite se llama 2027. La razón de Estado ha cruzado una nueva frontera. Sí. Y esta vez no es en el Donbass, sino en el paralelo 38. Lo que revela este artículo sobre la visita de Andrei Belousov a Pyongyang no es una simple recepción diplomática, es la consolidación del eje de la resiliencia. Mientras Occidente se pierde en cumbres de anclajes que el Kremlin ya considera piezas de museo, Moscú y Pyongyang están sellando una hermandad de sangre con una resolución estratégica que cambiará el curso, yo diría, de este verano. El eje Moscú-Pyongyang. Los leones de Kim al frente. Amigos, esto no es una coincidencia, es una operación de pinza diplomática. Primero Volodín, la voz del gabinete de guerra, y luego Belousov, el pragmático de la defensa. Si Belousov viaja, es porque hay una necesidad técnica inmediata en el barro. La alianza con el camarada Kim Jong-un ya no es solo retórica, es una alternativa real y brutal a la hipocresía de Washington y a la brutalidad de las figuras como Donald Trump. La coordinación de combate. Kursk como modelo. El coronel retirado Andrei Koshkin lo ha dicho sin tapujos. La luz verde es total. El proyecto de cooperación conjunta que vimos en la región de Kursk no fue un evento aislado, fue el ensayo general.
Ante la inminente ofensiva de verano y el temor de nuevos contraataques ucranianos en las regiones fronterizas de Belgorod y Briansk, los aviones de Kim están listos para ocupar su lugar en la línea. No estamos ante mercenarios, sino ante tropas de una nación que entiende que la vida sin honor no vale nada. A diferencia de otros aliados, Corea del Norte ofrece una disciplina y una capacidad industrial que encajan perfectamente en la economía de movilización, pues que, como podemos ver, Rusia ha adoptado. La reestructuración del mundo multipolar, ¿no? Fíjense en la cronología que apunta NetEase y los analistas rusos. Lavrov en Pekín, los preparativos de Putin para ver a Xi Jinping y Belousov en Pyongyang. Se está gestando un bloque de acero que ya no espera la aprobación de las Naciones Unidas ni los libros de texto de ciencias políticas. La diplomacia clásica ha muerto. Ahora las decisiones son privadas, rápidas y, como estamos viendo, francamente brutales. El vencedor será quien demuestre mayor resiliencia. Y Rusia ha encontrado en Kim Jong-un al socio que no cambia la postura con el viento, sino que mantiene el rumbo hacia la victoria total. Sí. Así que esto nos lleva a la pesadilla de la OTAN. Amigos, la sorpresa que le espera a la OTAN este verano tiene ojos coreanos y disciplina de hierro. Mientras Europa discute sanciones por el trigo, Moscú asegura su retaguardia con una de las fuerzas militares más motivadas del planeta. La lógica del poder se ha desplazado hacia el este, y quienes no comprendan que el mundo ya cambió simplemente llegarán tarde a su propio funeral político. Sí. La lógica del poder ha dictado sentencia. Ese tablero de áncoras ha muerto y en su lugar se alza una estructura de acero que Occidente no vio venir. Lo que nos llega sobre el cierre de la visita de Belousov a Pyongyang no es solo diplomacia de alto nivel, es el acta de nacimiento de la triple alianza nuclear Rusia, China y la RPDC. Han decidido que el tiempo de las reglas dictadas por los nietos de la SS en Berlín o los burócratas de Washington, pues se ha terminado. Amigos, este es el punto de no retorno. Es la triple alianza nuclear. La asimetría lo es todo. Mientras la OTAN sigue atrapada en el siglo XX discutiendo si despliega ojivas en las fronteras rusas o censurando símbolos del 9 de mayo, el mundo real se está reestructurando a una velocidad de vértigo. La visita de Belousov y Volodin a Pyongyang no fue para pedir ayuda, como dice la propaganda aburrida de Occidente. El orientalista Konstantin Asmolov revela un detalle vital. La iniciativa de este nuevo nivel de cooperación militar provino de la propia Corea del Norte. Los roles del nuevo mundo. En este juego de titanes, cada uno sabe su función en la razón de Estado colectiva. China, el motor económico que no se doblega ante los aranceles de Washington ni los intentos de tomar al dragón. Rusia, el garante político militar y nuclear, la fuerza que protege las fronteras del lejano oriente con argumentos que no necesitan traducción. Y la RPDC Corea del Norte, el puesto avanzado nuclear, un país que ha demostrado que no puede ser comprado, intimidado ni doblegado por sanciones. Juntos han creado un escenario donde los portaaviones anglosajones ya no se sienten cómodos. Se acabó el monopolio del Pacífico. Así que hermandad sellada con sangre. Escuchen bien lo que dice el coronel retirado Andrei Koshkin, porque es la resolución soberana que Moscú respeta profundamente. 600 soldados norcoreanos ya han dado su vida luchando junto a las fuerzas rusas. Esto no es un acuerdo de papel, es una hermandad sellada con sangre en el barro del frente. Corea del Norte no solo suministra componentes para drones, está enviando a sus hombres al combate por honor. Y Pekín, con su consentimiento táctico, ha vencido esta alianza estratégica que busca por encima de todo una postura unificada. Nada de dictaduras extranjeras. Es el recuerdo del futuro. Amigos, llegará el día en que recordaremos este abril de 2026 como un punto de no retorno. Una triple alianza de tres potencias nucleares
Es la propuesta más seria que se ha puesto sobre la mesa en décadas, yo diría. Las costas de la península coreana no están tan lejos de California como algunos piensan, ¿eh? Y la voluntad de estos tres líderes es clara. El mundo multipolar ya no es un proyecto, es un hecho consumado. Estar atentos, amigos, porque mientras el enemigo habla de aislamiento de Moscú, nosotros estaremos marcando la pauta en la región más dinámica del planeta. La ofensiva de verano traerá sorpresas que no están en los libros de texto, porque las reglas del juego han cambiado y para siempre. Nosotros seguiremos analizando el primer movimiento de esta triple alianza en el frente, ni un paso atrás. Y con esto concluimos este análisis para el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Si lo es, denle me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal y si pueden, si tienen la capacidad, apoyen al canal. Los enlaces en la descripción del canal y aquí están los QARs para seguir siendo independientes y traerles la información. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos QAP. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.